Antes de pasar a las cuestiones actuales sobre justificación, haremos una breve revisión de qué es justificación. Pues si no sabemos lo que es, no seremos capaces de detectar dónde puede estar desvirtuándose el concepto. Es como con el dinero. Para detectar las falsificaciones hay que conocer el verdadero. Así que veremos primero qué es justificación. Para ello comenzaremos leyendo Romanos 4, 6 y 7. Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye equivale a imputa. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De modo que imputación de justicia equivale a perdón del pecado y a cubrir el pecado. Son formas distintas de decir lo mismo. El comentario bíblico, volumen 6, página 1070, dice: cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. Ahora, ¿qué es una adopción? Los padres firman para cambiar el estatus legal del niño, el cual pasa a formar parte de la familia. Hay un cambio de estatus legal. En la página 1071 se dice: la gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Por tanto, las palabras perdón o imputada tienen connotaciones legales. Hay una declaración legal. Ya no estamos en la familia de Satanás, sino que hemos sido adoptados por la de Jesucristo y somos miembros legales de su familia. Definitivamente, la justificación tiene un aspecto legal. Es una declaración que Dios hace por la que Él nos perdona todos nuestros pecados. Eso es algo aceptado por prácticamente todo el cristianismo. No hay problema con eso. Pero además de la declaración legal de nuestro perdón y aceptación por parte de Dios, la justificación contiene un aspecto vivencial, interno. Y esto no es bien comprendido por la mayoría de cristianos. Se trata de algo que sucede no solo en los libros del cielo, sino también en mi corazón, mi vida y mi mente. Hay un cambio que tiene lugar internamente, además de ser aceptado legalmente como hijo de Dios. Veamos Tito 3, del 5 al 7. Y fijaos detenidamente en la sucesión de eventos según leemos este pasaje. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos dice que nos salvó, pero ¿cómo lo hizo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
De modo que el proceso de salvación aquí descrito nos dice cómo ser justificados, cómo ser justos ante Dios. Justificado y justo son términos equivalentes en el Nuevo Testamento. El texto dice que la justificación se hace por el lavamiento de la regeneración. Y fijaos que no se refiere al bautismo, sino al lavamiento del corazón. El corazón es hecho nuevo, limpio. Veremos algunos textos donde Dios dice que pone un nuevo corazón en nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia. Por lo tanto, la justificación incluye regeneración, lo nuevo trasplantado en lugar de lo antiguo, y renovación del Espíritu Santo. Esta es la parte rechazada por la mayoría del cristianismo. Dicen que eso no forma parte de la justificación, que eso son obras humanas y legalismo. Así que prestad atención a estas citas que presento. Presento varias porque esta idea no es aceptada por la mayoría del cristianismo. La mayoría del cristianismo considera la justificación como legal únicamente. Se considera que la experiencia forma parte de la santificación. Nuestro siguiente texto no utiliza la palabra justificación. Se trata de Juan 3:3, que forma parte de la famosa charla de Jesús con Nicodemo. No se cita la palabra justificación, pero dice algo crucial. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que el nuevo nacimiento es necesario para la salvación. No se puede formar parte de la familia de Dios, no se vive eternamente, a menos que se nazca de nuevo. Ahora, Jesús no usa los términos justificación y santificación, es Pablo quien los usa, de modo que hay quien dice que nuevo nacimiento debe ser diferente a justificación. No es así, simplemente son dos escritores diferentes usando expresiones diferentes para referirse a lo mismo. En Juan se dice que sin nuevo nacimiento no hay salvación, y Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la justificación. Así que ambos están diciendo lo mismo, aunque con diferente terminología, y, de nuevo, la mayoría del cristianismo niega que el nuevo nacimiento forme parte de la justificación. Lo ponen dentro de la santificación, como algo posterior. Piensan que todo lo que se requiere para salvarse es creer en Jesucristo y ser perdonado de los pecados legalmente. La mayoría del cristianismo sitúa todo lo interior, todo lo relacionado con la experiencia, dentro de la santificación. Veamos qué dice el Espíritu de Profecía sobre todo esto. Vayamos al Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. Escuchad muy atentamente el perdón de Dios. Recordad que perdón y justificación son una misma cosa. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Eso significa que es un acto judicial, pero no es solo eso. Esa es la clave. Es eso, pero es más cosas. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No es exactamente eso lo que se dice en la carta a Tito? Un nuevo espíritu, un espíritu recto, renovación del Espíritu Santo. Por tanto, el perdón de Dios comprende un acto legal, pero es mucho más que eso. La siguiente cita está en Mensajes Selectos 1, página 364. Did I make a mistake there? Yeah, it should be 364. Erase your notes. Sorry.
Dice así: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. En la página 394 dice: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He de deciros que Ellen White resulta ahí muy impopular entre los teólogos. Ellos dicen que no se pueden usar todos esos conceptos para una misma cosa. Según ellos, el habiéndonos hecho justos pertenece a la santificación, mientras que por medio de la justicia imputada de Cristo y nos declara justos sería justificación legal. Ella usa términos supuestamente incompatibles, pero yo creo que ella sabía muy bien lo que decía. Yo no creo que ella fuera tan ignorante teológicamente. Fijaos de nuevo que dice, habiéndonos hecho justos. Es entonces cuando Dios nos declara justos. No lo declararía de no haberlo hecho. En otras palabras, Dios no maneja una legalidad que es ficción. No nos declararía justos siendo injustos. No pondría su manto de justicia sobre nuestras vestiduras sucias para decir que somos justos simplemente porque así lo considera Él. Eso trata de decirnos Ellen White. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 163, leemos lo siguiente: cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se trata de un pecador llegando a Jesús por primera vez, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón. Ved que describe algo vivencial. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo ello forma parte de la justificación, no de la santificación. La nueva creación, el nuevo corazón, la nueva criatura, todas ellas forman parte de la justificación. Leamos en el Comentario Bíblico, volumen 6, página 1098. Al recibir su justicia imputada, esa es la justicia legal, mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a Él. Albergamos la imagen de Cristo y ella se apodera de todo nuestro ser. Pero muchos teólogos dicen que no es así, que son entidades separadas, que primero se te declara salvo y justo y luego viene el poder transformador, pero no dice eso Ellen White. Otra cita, esta del Review and Herald del 19 de agosto de 1890. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. Podría leer muchas más, pero creo que la idea ya está clara. Para Ellen White, la justificación no está en absoluto limitada al perdón legal de los pecados. Es eso, pero es mucho más que eso. Es un cambio en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestras actitudes y en nuestro sistema de valores. Dios pone un nuevo corazón, quita el corazón de piedra y pone uno de carne, y toma todo el control por medio del Espíritu Santo. Y así, Él nos hace justos y nos declara justos. La última cita que veremos hoy está en Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. Se trata de lo que Ellen White dijo del mensaje de Jones y Wagoner. Dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero.
Presentaba la justificación por la fe en el garante, así que ella dice que ese mensaje es el de justificación. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y, de nuevo, muchos teólogos dirían que no se puede poner impartir junto a justificación, que impartir pertenece a la santificación y solo imputar pertenece a la justificación. Pero Ellen White no parece preocupada con esas sutilezas teológicas. Ella dice que impartir el inapreciable don de su justicia es justificación. Imputarla es escribirla en un papel, acreditarla. Impartirla es verdaderamente darla, compartirla. Y ella dice después, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel. Así que, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Es justificación, que es impartir justicia. Así lo expresó ella, exactamente como lo hicieron Jones y Wagoner, el cual dijo, justificar significa hacer justo o mostrar la justicia de uno. To justify means to make righteous or to show one to be righteous. I only wish. Ojalá podáis leer suficientes citas de los definidores oficiales de justificación como para saber lo desfasada y equivocada que consideran la declaración anterior. That step is totally wrong by any of those who set out to define justification. Read the text. Leed libros de texto, leed declaraciones sobre justificación. Nunca mencionan hacer justo, siempre mencionan declarar justo, pero nunca, nunca hacer justo. But never making righteous. Wagoner iba contracorriente al decir que justificar significa hacer justo o mostrar la justicia de uno. Él dijo, tengamos una lección objetiva sobre justificación o impartición de justicia. Él se salió de los círculos teológicos habituales en ese punto. Justificación es impartición de justicia. Yo creo, vosotros habéis de decidir por vosotros mismos, que Wagoner estaba en total armonía con la Biblia y con el espíritu de profecía al decir eso. Yo creo que eso es la justificación por la fe. Bien, hemos dedicado hasta ahora a estudiar qué es legal y qué es vivencial en justificación. Son dos aspectos de un solo proceso por el que Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos declara y nos hace justos al mismo tiempo, en un mismo proceso. Iremos ahora a ciertas cuestiones surgidas en torno a la justificación. Os compartiré citas sobre el asunto de varios líderes y autoridades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La primera aparece en un libro publicado hace unos años y titulado Aún creemos, del pastor Robert Falkenberg, presidente entonces de la Conferencia General. Dice así, nos salimos de terreno seguro cuando entendemos el Evangelio como buenas nuevas condicionales, como si la salvación fuera como un juego en que pudiera tocarte algo. Una de las cuestiones básicas que está en discusión es si la justificación es condicional o no. ¿Hay condiciones para la justificación o es incondicional? Incondicional significa que, si acepto a Jesucristo como mi Salvador y le pido perdón por mis pecados, Él me declara justo sin condición alguna. El futuro y lo que en Él haga no es problema. La única manera en que puedo perder eso es rechazando a Jesucristo. Entonces sí pierdo mi salvación. Aclararemos en un minuto qué significa condiciones. Sigue diciendo, podemos caer en la acequia de la justificación condicional y sacrificar así la paz de mente que da la seguridad en Cristo. A la justificación condicional le llama acequia. Él añade, yo creía antes en la justificación condicional, basada en el perdón humano, el cual es legalismo. Fijaos en las palabras que aparecen juntas, perdón humano. Esas dos palabras son totalmente incompatibles. No existe el perdón humano.
Hay arrepentimiento humano, hay confesión humana, pero nunca perdón humano. El perdón o es divino o no es perdón en absoluto. Y ahora viene donde comienzan los problemas de verdad. ¿Contribuye nuestra obediencia a nuestra salvación o nuestra no obediencia a nuestra perdición? No. Nuestra obediencia no contribuye. No soy salvo por acatar el sábado, ni me pierdo por no guardarlo. Esta comprensión de justificación legal es un completo error. Todos estamos de acuerdo con la primera parte. Guardar el sábado no nos justifica, no es por obras de justicia. Pero preguntamos lo siguiente. La desobediencia a una clara convicción de la conciencia, cuando el Espíritu Santo nos ha convencido de la verdad, ¿nos priva de la salvación? Este evangelio descrito en las últimas citas leídas dice que no, que estamos declarados justos legalmente, que no hay condiciones para la justificación, que es incondicional, que el sábado en absoluto entra en la foto de la justificación, que guardar el sábado no es requisito de salvación, pues lo contrario sería poner el mandamiento cabeza abajo. Esto me parece interesante, pues hay otros mandamientos, como no matarás o no cometerás adulterio. ¿Tampoco son requisitos para la salvación? No estamos preguntando si son causas de salvación, estamos preguntando si son requisitos de salvación, si son condiciones para la salvación. Y hay quienes dicen que no, que guardar el sábado no es requisito de salvación. Veamos una cita de Herman Bauman, antiguo presidente de la Conferencia de Arizona y ya jubilado. Crecí creyendo que, además de aceptar a Jesús como mi Salvador, también tenía que guardar el sábado si quería ser salvo. Tenía la clara convicción de que, si no lo guardaba, me perdería. Agradezco a Dios que, al tener el privilegio de estudiar bajo algunos de los grandes eruditos adventistas como Kubo o Heppenstall, el mensaje de la abundante gracia de Dios quedó claramente consolidado en mi pensamiento y en mi teología. Así que él ahora piensa que no tiene que guardar el sábado para ser salvo. Dice que aceptar a Jesucristo como Salvador es todo lo que cuenta y que, una vez aceptado, no hay condiciones para ser salvo. En nuestra segunda presentación de hoy veremos hasta qué punto esto afecta a estar o no en situación de salvación en nuestro día a día. Veamos otra cita, esta de David Newman, escribiendo en la revista Ministry cuando era editor de ella. Es fácil entrar en el pensamiento de que te perderás si no guardas el séptimo día sábado. Él parece creer que ese pensamiento es erróneo. Uno es aceptado por Dios totalmente por la perfección de otra persona, por la obediencia de otra persona. Fijaos en que es por la obediencia de otra persona. La justificación no es una transformación de naturaleza, no imparte justicia. Son afirmaciones muy fuertes de aquellos que creen en un evangelio diferente. Se es salvo no por ser justo y ni siquiera por estar convertido. En este evangelio Juan 3:3 no es parte del proceso de salvación, sino una consecuencia de él. Se es salvo no por ser justo y ni siquiera por estar convertido, sino porque por medio de la fe se deposita la confianza y la dependencia en Jesucristo. Dios te transforma por medio de la experiencia del nuevo nacimiento, que es parte de la santificación. Lo eliminan de la justificación y lo pasan a la santificación.
and taking it off into sanctification. So that you possess the De modo que poseas la voluntad de vivir una vida santa. El crecimiento en Cristo que así comienza es la obra de toda una vida, nunca totalmente concluida en esta vida. Así que, según esta opinión, el nuevo nacimiento, la vida transformada, no comienza en la justificación, sino en la santificación, y nunca se concluye del todo en esta vida. never fully realized. The believer keeps El creyente guarda las reglas de Dios solo como respuesta a haber sido ya justificado, nunca como causa o parte de la causa de la justificación. Estamos de acuerdo en que nunca es causa, pero ahora viene lo interesante, que aparece como consecuencia lógica de todo lo expuesto. because all of this is Porque, como ya me habéis escuchado decir más veces, todo se reduce a una simple palabra, pecado. Todo se reduce a lo que pensemos que es pecado. the word is sin. What is sin? It all boils down to that. Every issue on Todo asunto sobre justificación, todo asunto sobre santificación, todo asunto sobre perfección, todo asunto sobre la naturaleza de Cristo, todo se reduce a ¿qué es pecado? Una vez fijado ese concepto, ya sabremos cuáles son todas las otras piezas del rompecabezas. Esto es lo que él dice. El pecado puede clasificarse en pecado en letras mayúsculas y pecado en letras minúsculas. Interesante dicotomía. sin in small letters. All right, now we have an interesting dichotomy here. Sin El pecado en letras mayúsculas es la relación rota que tú y yo tenemos con Dios desde el nacimiento. So what is the big sin? Si es así, ¿cuál es el gran pecado del que somos culpables y responsables y por el que somos condenados? It is our Es nuestro estado de existencia, nuestra condición humana, it is the way we are. It is our human condition. It is our fallen nuestra naturaleza caída, nuestra humanidad. Si es así, somos pecado por naturaleza, la cual no puedes cambiar. Tampoco puedes cambiar tu herencia, ni cambiar de padres. can't change your heredity, can't change your parents, and therefore you can't Por tanto, si es así, no puedes cambiar tu pecado. Automáticamente eres pecador por el estado en que naces. Después él hace esta pequeña declaración interesante. You may have heard this before. The sin of Adam El pecado de Adán y Eva no fue tomar y comer el fruto prohibido. Ya habían pecado antes de tomar la fruta. the fruit. Aha. Now we come to Esto es interesante porque Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero esa declaración dice que morirían antes de comer. hearing, before you eat, you're dead. We understand De acuerdo con la lógica de esta declaración, las cosas pudieron suceder como sigue. Eva debió sentir que era un ser maduro, que no tenía que depender de Dios para todo, lo cual le llevó a explorar un poco por su cuenta. and then Y entonces algo comenzó a hablarle. Fue extraño porque no era una persona, ni un ángel, ni tampoco Jesucristo. an angel. It wasn't Jesus Christ. She knew all about that. It was this Era un animal subido a un árbol, aparentemente el animal más bello en aquellos primeros días. Esto despertó la curiosidad de Eva. curious, you see. And he's saying, Y la declaración que leímos dice que es ahí cuando pecó. Suena lógico y razonable, excepto en un solo punto. ¿Es eso lo que dijo Dios? did God say that? He said, in the day Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comer del fruto sería su pecado. the eating of the fruit. You see, even the angels Incluso los ángeles en el cielo hicieron cosas que no debían haber hecho. Por ejemplo, escucharon a Lucifer. we are told again El testimonio inspirado nos dice que alrededor de la mitad de los ángeles escucharon inicialmente a Lucifer y fueron persuadidos por la justicia de su causa, until God held the hasta que Dios convocó a los concilios celestiales y explicó cosas a los ángeles que aparentemente no hubo necesidad de explicar con anterioridad. Fue entonces cuando un tercio de los ángeles siguió a Lucifer. Eso quiere decir que un sexto de los ángeles cambió de opinión después de pensarse las cosas. and decided the opposite way. And even the angels E incluso los 2/3 de ángeles leales que permanecieron en el cielo tuvieron, digamos, alguna simpatía por Satanás y su causa durante 4000 años. Satan and his cause only lost when Jesus Solo la perdieron cuando Jesucristo murió en la cruz, lo cual indica que había cosas que tenían que replantearse. there are things that Por tanto, hay cosas hechas por seres sin pecado que no siempre son sabias. Pero eso no es pecado. Puede ser un error o un juicio erróneo.
Incluso puede llamárselo imperfecto. Pero el pecado es la transgresión de la ley. Cuando Dios dice que recordemos el sábado, lo sabemos y estamos convencidos de ello, pero lo rechazamos, eso es pecado. No es pecado guardar el día equivocado cuando no sabemos que es el equivocado. Puede ser un pecado de ignorancia, pero no uno por el que resultemos culpables y condenados. El asunto es claro. Pecado es transgresión de la ley cuando ésta es conocida y cuando el corazón ha recibido esa convicción. Sí, Eva cometió un error, fue más allá de donde debía, pero no es pecado hasta haber una rebelión, un rechazo desafiante de un mandamiento de Dios conocido. Por tanto, sugiero que, aunque pueda sonar razonable o lógico, decir que pecaron antes de comer el fruto va más allá de lo que dicen las Escrituras. Dicen que el pecado tuvo lugar cuando Adán y Eva rompieron su relación de dependencia con Dios y que esto fue lo que les llevó al acto de comer el fruto. Así, tomar el fruto sería un pequeño pecado. El pecado importante habría sido algo anterior. Ahora, ¿qué relación tiene con nosotros todo esto que sucedió a Adán y Eva? Que dicen que a nosotros nos sucede lo mismo, que pecamos antes de pecar. El pecado en letras mayúsculas sería haber nacido, lo cual te hace un pecador condenado. Seríamos pecadores por haber nacido y entonces cometeríamos actos o elecciones de pecado. Eso es lo que haríamos porque ya somos eso. Si perdemos los nervios, sería solo una expresión de nuestra naturaleza caída. Nuestra condenación sería por nuestra naturaleza caída, no por perder los nervios. Si mentimos, robamos o cometemos adulterio, no es eso lo que nos condena, sino el pecado de tener en nosotros la propensión o la tendencia a hacer eso. Ese sería nuestro pecado de acuerdo con esta comprensión del Evangelio y de la justificación por la fe. Él continúa diciendo: la justificación se encarga del pecado, del problema de la relación con Dios. Así que en la justificación nuestro pecado es perdonado, somos justificados legalmente, dejamos de ser pecadores ante Dios. La justificación se encarga del pecado, del problema de la relación con Dios. La santificación se encarga de este pecado, del problema del comportamiento. Así que esta teoría deja el comportamiento fuera de la justificación. Eres perdonado, eres justo, incluso aunque sigas pecando, perdiendo los nervios, mintiendo, robando. Sigues siendo justo porque eso ya se ha zanjado. Lo otro es un asunto de santificación. Y recordad que, según este Evangelio, nunca es completa en esta vida. De modo que, de un modo u otro, siempre estarás pecando en tus actos o elecciones. La justificación se encarga de tu problema de nacimiento, del pecado con letras mayúsculas. Continúa diciendo: el cristiano tropezará y caerá en su camino a la plena perfección en Cristo. Da por hecho que caerá. Dios ve estos pecados como parte del proceso de maduración, con lo cual no condenan al hombre. Así que al mentir o robar, eso sería el camino de la santificación. Aprendes con esas cosas, son un proceso de aprendizaje y no te condenan, no vuelves a un estado en que tienes que pedir perdón y rejustificación al Señor. Pues ya fuiste justificado legalmente y tu estado de pecado está cubierto. Los pecados que vas teniendo son solo un proceso de maduración y resultan beneficiosos. Continúa diciendo: caen, es decir, pecan,
no porque su relación con Dios esté rota, no porque rehúsen depender de Él, sino porque son inmaduros o ignorantes, o porque luchan con adicciones mientras desean desesperadamente madurar hacia Él. Voy a parafrasear lo que él dice e intentar ponerlo en positivo. Tienes una relación con Dios, dependes de Él, pero al mismo tiempo tienes una adicción, la que sea. Cualquiera cabe ahí, y deseas madurar hacia Él, pero aún tienes adicciones. Así que puedes tener una verdadera relación con Dios y aún ser totalmente adicto a un pecado, el cual no cesa y del que aparentemente no puedes deshacerte. Y entonces él usa a David como su ejemplo primordial. Cuando Dios miró la vida de David por medio de los ojos de Jesús, solo vio a una persona perfecta. David cometió pecados horrorosos, su comportamiento fue despreciable, pero vivió una vida de arrepentimiento. Quería ser dependiente de Dios siempre. Estoy de acuerdo en una cosa, David siempre quiso depender de Dios, seguía a Dios de corazón, deseaba sinceramente hacer la voluntad de Dios, encontramos eso en toda su vida. Pero no cumplió esa voluntad de Dios principalmente en una o dos ocasiones. Ahora, me planteo lo siguiente. Cuando David acababa de cometer su pecado con Betsabé, pensaba desesperadamente en cómo encubrirlo. Quería asegurarse de esconder lo sucedido y que todos pensaran que el bebé era de Urías. Urías volvió de la guerra en un permiso especial, pero no cayó en la trampa de David, ni siquiera la identificó. Todo lo que dijo es que mientras sus compañeros estuvieran en la batalla, él no se consolaría con su esposa, de modo que durmió en el suelo del palacio real. Ni siquiera fue a casa con su esposa, con lo que David se quedó sin tapadera para su pecado. Conocéis el siguiente paso de David. Planeó la muerte de uno de sus soldados más leales, de modo que pudiera tomar a su esposa y cubrir así su pecado. ¿Es una vida de arrepentimiento, amigos míos, o es exactamente lo contrario? Eso es resistencia, es rebelión en un hombre que dice seguir a Dios. Él sigue diciendo, si David se hubiera perdido, no habría sido por su adulterio o su homicidio. Esto es lo que dice David Newman, antiguo editor de la revista Ministry. Él se habría perdido por no haber mantenido una relación de fe y dependencia con Dios que cubriera el pecado cometido. En otras palabras, si rechazaba a Dios, si le daba la espalda, se condenaría porque desaparecería la cobertura de la justificación y volvería al estado de pecado en que nació. Pero mientras creyera en Dios, mientras fuera al templo, mientras dijera quiero hacer tu voluntad, él estaría cubierto por la justificación, su estado de pecado perdonado y sus actos de pecado no lo llevarían a condenación. Eso es esta teología. La justificación por la fe legal cubre el estado de pecado en que nacemos. Eso es lo que dice David Newman. Y por eso, esta teoría no puede clasificarse como una vez salvo, siempre salvo, sino una vez salvo, casi siempre salvo. Es el pariente cercano de la vieja teología bautista. Podemos perdernos tomando la elección de rechazar a Jesucristo, pero mientras no le demos la espalda, somos salvos. Por eso leemos declaraciones tales como guardar el sábado no es un requisito de salvación y no guardarlo no nos hará perdernos, pues eso cae en la categoría de actos de pecado.
Mientras nuestro estado de pecado esté cubierto, nuestros actos de pecado son permisibles y aceptables si seguimos creyendo en Jesucristo. Él concluye diciendo, la justificación es lo que Cristo hizo por mí hace 2000 años. O sea, que no es lo que hoy está sucediendo en mí, sino lo que hizo por mí hace 2000 años. Es completa, perfecta e imputada a mí cuando pongo mi fe en Él. La santificación es lo que Jesús hace en mí día a día y empieza con el nuevo nacimiento. Así que Él pone en la santificación todo lo que Jesús hace en mí día a día. La santificación es incompleta y es impartida a mí a medida que crezco en Él. Quisiera que captaseis estas cosas, son muy importantes. Él dice que la santificación incluye el nuevo nacimiento y que es incompleta en esta vida. Esto fue escrito en 1995, cuando él era el editor de la revista. Pasaré a otro punto. El asunto es si la justificación incluye algo vivencial o si está limitada a una justificación legal. Veamos cómo encaja en todo esto lo que dice Ellen White y, en concreto, veamos qué dice ella sobre si hay condiciones de salvación. En Materiales de 1888, página 1477, dice, la obediencia es el primer precio de la vida eterna. En Signs of the Times, del 15 de noviembre de 1899, dice, la plena obediencia es la condición para la salvación. En el Comentario Bíblico, volumen 7, página 920, dice, es la perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios lo que abre al pecador las puertas de la santa ciudad. En el Comentario Bíblico, volumen 7, página 972, dice, el Evangelio, que ha de ser predicado a todas las naciones, pueblos y lenguas, presenta nítidamente la verdad, mostrando que la obediencia es la condición para ganar la vida eterna. En Alza tus ojos, página 189, dice, Cristo murió para poner en evidencia ante el pecador que no hay esperanza para él mientras continúe en el pecado. La obediencia a todos los requerimientos de Dios es su única esperanza para recibir el perdón mediante la sangre de Cristo. En los lugares celestiales, página 146, dice, pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. Entended, amigos míos, lo rechazadas que resultan estas cosas que estamos leyendo para la comprensión mayoritaria actual sobre la salvación. En 1950, antes de las conversaciones de 1956 y 1957 entre líderes evangélicos y adventistas del séptimo día, Barnhouse, editor entonces de la revista Eternity, escribió un artículo sobre el camino a Cristo. Quiero imaginar que todos tenéis una idea positiva sobre este libro. Es un libro que no suele tener respuestas muy negativas. Una vez él había revisado el libro, su conclusión fue esta. El libro es falso en todas sus partes. ¿Comenzáis a ver por qué diría eso un erudito evangélico? Es porque el libro tira por tierra la idea de que la justificación legal cubre nuestro estado de pecado y entonces podemos continuar cometiendo algunos pecados y aún ser aceptados por Jesucristo. Ella habla muchísimo en el libro sobre obediencia, sobre entrega y sobre condiciones de salvación. Para la mente evangélica y para el evangelio evangélico, la salvación debe ser incondicional. En caso contrario, es legalismo y obras humanas. Todo lo que se ponga en la foto relacionado con arrepentimiento, entrega u obediencia es etiquetado en sus mentes como legalismo. Ellos no creen que haya condiciones de salvación y no creen que nuestros pecados nos hagan perder esa salvación. En su comprensión, eso está simplemente fuera de lugar. Veamos otra cita de Ellen White, esta del Signs of the Times del 16 de junio de 1890. Todas las promesas de Dios son condicionales. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes,
La palabra clave aquí es fervorosamente. La condición no es ser obediente, sino poner todo nuestro empeño en ello. Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Veremos ahora una interesante carta que apareció en una de nuestras publicaciones. La salvación implica una transacción, pero el autor del artículo al que esta persona respondía aparentemente excluye de esta transacción el verdadero lamento por los errores personales, el arrepentimiento e incluso una creciente fe en la gracia de Dios, por ser todas estas cosas contribuciones personales que no pueden formar parte de la salvación. Es cierto que mi lamento, mi arrepentimiento y mi fe no son las causas de mi salvación. Pero la Biblia es clara en que mi lamento por mi pecado, mi arrepentimiento y mi fe en la gracia de Dios son condiciones para el perdón de mis pecados en base a la gracia de Dios. Como decíamos ayer, hay una gran diferencia entre una condición y una causa. La causa es lo que nos da la salvación, es decir, la cruz de Jesucristo. Una condición es algo que nosotros debemos hacer para recibir ese regalo de la salvación. No hay mérito en ella ni es causa de nuestra salvación. Guardar el sábado no nos da la salvación, pero si estamos convencidos del sábado, guardarlo es una condición para salvación. No puede dejarse al margen como algo irrelevante. Quisiera comentaros algo. Ellen White no reprobó a Jones y a Waggoner a menudo, pero sí lo hizo en una ocasión en que vio un pequeño problema que necesitaba corrección. Leeremos de una carta que ella escribió a A.T. Jones y que aparece en Mensajes Selectos 1, página 377 a 379. Dice así: estuve asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras. Y decidí escribirle: hay condiciones para que recibamos justificación, santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir. Jones trataba de decir que las obras no contribuyen, que no son causa de salvación. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Ahí tenéis causa y condición. Las buenas obras no salvan, pero sin ellas no hay salvación. Usted enfoca estos temas como yo lo hago, y sin embargo, debido a sus expresiones, hace que estos temas resulten confusos para las mentes. Y después de que usted se ha expresado radicalmente en cuanto a las obras, cuando se le hacen preguntas acerca de este mismo tema, en su propia mente el tema no está muy claramente organizado, por lo cual usted no puede definirles los principios correctos a otras mentes, y usted mismo es incapaz de hacer que sus declaraciones armonicen con sus propios principios y su fe. Luego, cuando usted dice que no hay condiciones y presenta algunas expresiones en forma muy general, deja perplejas a las mentes. Y algunos no pueden ver consistencia en las expresiones suyas, no pueden ver cómo les es posible armonizar esas expresiones con las claras declaraciones de la palabra de Dios. Por favor, tenga cuidado con esos puntos. Los vigorosos asertos en cuanto a las obras nunca fortalecen nuestra posición, pues hay muchos que lo considerarán a usted como extremista y perderán las ricas lecciones que usted tiene para ellos precisamente sobre los temas que necesitan conocer. Esa fue la reprobación de Ellen White a A.T. Jones. Él dio la impresión de que no había condiciones y de que las buenas obras nada tenían que ver con la salvación. Ellen White le dijo que ella sabía lo que él quería decir, pero que él lo estaba diciendo de un modo que estaba creando confusión.
Y me temo que eso es lo que hay en las declaraciones que hemos estado leyendo. La confusión se está descontrolando. ¿Es necesario guardar el sábado para la salvación? ¿Puedo cometer adulterio y ser salvo? ¿Qué sucede si me matan en el acto del adulterio? Etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchas preguntas similares y parece que las respuestas nunca satisfarían. Leeremos otra cita del Espíritu de Profecía sobre este punto. Está en Mensajes Selectos 1, página 366, y dice así: Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. ¿Da esto respuesta al asunto de David? La completa entrega es necesaria para que haya justificación y la obediencia es necesaria para retener la justificación. David obviamente no fue obediente. Él perdió su justificación al desafiar a Dios en desobediencia. Es la única posible interpretación del texto leído. Marshall Grossball dijo algo que merece la pena oír. Satisfacer una condición es muy diferente de ganar la salvación. Supón que yo soy muy rico y tú muy pobre. Y porque te quiero, te doy un cheque de $10 millones. No hay nada más que tú pudieras hacer para ganar ese dinero, pero sí hay al menos una condición. Tendrías que ir al banco y cobrar el cheque. ¿Esa es una condición? Desde luego que sí. Imaginaos a alguien diciendo: ¿tengo que ir al banco para recibir ese dinero? Entonces no es un regalo. Sin embargo, hay quien piensa así del regalo de la salvación. Sin lógica alguna eliminan todas las condiciones de salvación, asumiendo que constituyen obras pecaminosas. Así se engañan a sí mismos, pensando que son salvos incondicionalmente cuando con toda seguridad están perdidos. Amigos, el mayor peligro que encara el adventismo hoy en día no es el legalismo. Quizás lo fue en el pasado, pero nuestro mayor problema hoy en día es la falsa seguridad. Creer que estoy bien, que soy acepto, que he sido salvado, cuando aún hay rebeliones conocidas en mi vida que no he sometido a Jesucristo. Veámoslo con una ilustración, pues esto ha de quedar claro o seremos confundidos. De los vuelos espaciales no se habla tanto como antes, pero sigue habiéndolos y sigue habiendo noticias sobre ellos. ¿Cuál es la causa del vuelo espacial? ¿Es acaso el equipamiento que se pone el astronauta, casco y demás vestimenta, para evitar ser destruido en el espacio exterior? ¿O lo es más bien los motores que hacen mover ese cohete por medio del combustible previamente introducido? Suponed que el astronauta dice: me gustaría viajar al espacio, pero introducirme en ese cohete que echa todo ese fuego me parece muy arriesgado. Mejor me quedaré aquí en el búnker para ir al espacio, porque ese motor echa fuego. Me quedaré aquí y será así como viaje al espacio. Hay ahí un problema, ¿verdad? El astronauta no puede viajar así, ¿verdad? Pero imaginad ahora que el astronauta toma conciencia de que para ir al espacio tiene que hacer algo. Ponerse su equipamiento, subir por los ascensores, caminar por una estrecha pasarela para introducirse en la cápsula espacial y amarrarse dentro de ella por lo que pueda pasar. ¿Son esas causas del viaje espacial? Ni lo más mínimo.
Por mucho que hiciera estas cosas, si los motores no funcionan, el astronauta no va a ir a ningún sitio. Él habría hecho todas las cosas, pero ahí estaría, de brazos cruzados porque los motores no funcionan. Tendría que volverse por la pasarela. Así que hay dos cosas que tienen que estar en orden para el viaje espacial: los motores funcionando correctamente y que se den las condiciones para entrar en la nave. Pues solo dentro de la nave es posible el viaje espacial. En ningún otro sitio es posible. Entrar en la nave es la condición para hacer el viaje espacial. La salvación no se hace posible solo porque Dios te ama, ni solo porque Jesús murió por ti. La salvación se hace posible únicamente estando en el lugar y haciendo las cosas donde la gracia de Dios puede impactar en ti. La gracia de Dios es la causa de salvación, pero las condiciones de salvación, como hemos leído, son entrega, disposición a obedecer, compromiso y arrepentimiento. Todas esas son condiciones de salvación. Condición es algo diferente de causa y, sin embargo, se nos dice que todo eso es legalismo. Encontré un pequeño artículo sobre legalismo en la revista Ministry. Son solo pequeñas declaraciones. Dice así: el legalismo no es la ley, el legalismo no es obediencia, el legalismo es un camino falsificado de salvación. No nos confundamos con la palabra legalismo, no es los 10 mandamientos, eso es lo que cree la mayoría del mundo cristiano. Creen que el legalismo es creer o seguir los 10 mandamientos, no es así, no es la obediencia a la ley. El legalismo es decir: tengo en mí suficiente habilidad humana para hacer muy bien las cosas, estoy contento de no ser como ese publicano. Eso es el legalismo, una falsificación del camino de salvación. Es la negación de nuestra incapacidad e inhabilidad para encontrar la salvación. Encontré otra cosa interesante. Se trata de un pequeño libro cuáquero llamado Un testamento de devoción, escrito hace mucho por Meister Eckhart. Dice en él: esta vida está destinada a una completa obediencia, sin reserva alguna. Habéis de entregar a Él vuestras vidas en una obediencia sin reservas. La vida de obediencia es una vida santa, una vida separada, sin compromisos mundanos, sin mancha alguna, tal como lo es la nieve en las cumbres montañosas. La santidad de Dios se arraiga en los que caminan en obediencia para así regir sus vidas. ¿No llamarían a esto legalismo muchos cristianos hoy en día? Pero no es legalismo sino justo lo contrario, una completa entrega a Jesucristo, una absoluta disposición a hacer las cosas a su modo y no al nuestro o al de la mayoría. Deberíamos tratar otro tema ahora, y es la garantía de salvación. ¿Tengo hoy garantía de salvación? ¿Se nos asegura la salvación porque Jesús murió en la cruz? ¿Por cuántas personas murió Jesús? ¿Cuántas están vivas por su muerte? ¿Cuántos eligen entre salvación y condenación porque Jesús muriera en la cruz? ¿Incluye eso a Hitler o a cualquier otro en que penséis? Jesús murió por Hitler tanto como por vosotros o por mí. Exactamente igual. Jesús proveyó para Hitler exactamente lo mismo que para vosotros o para mí. Su muerte en la cruz fue por todos los hombres. ¿Significa eso que tenga yo la garantía de salvación ahora mismo porque Jesús murió en la cruz por mí? No, pues por lo que parece, Hitler no tendrá parte en esa experiencia. ¿Depende nuestra seguridad de salvación de que Dios nos ame incondicionalmente?
¿Es esa la razón de nuestra seguridad de salvación? Desde luego que Él nos ama incondicionalmente. ¿No siguió amando al Hijo pródigo su Padre todo el tiempo? Eso es nuestro Padre Celestial, amor incondicional. ¿Estamos en una relación de salvación? ¿Somos justos ante Dios o tenemos la seguridad de salvación porque Dios nos ame incondicionalmente? ¿Amaba Dios a Judas incondicionalmente? Claro que sí. Así veis que estas grandes verdades, Jesús murió en la cruz por todos los hombres y Dios nos ama incondicionalmente, son usadas como base para afirmar que, si las creo y acepto, tengo garantía de salvación. Pero esa es la clave. ¿Qué es realmente creer y aceptar? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús murió en la cruz, y eso va a sellar su sentencia. Los demonios creen que Dios rige el universo con justicia. Ellos creen todo eso, pero no tienen salvación. Solo podemos tener seguridad de salvación combinando el amor incondicional de Dios y la muerte de Jesús en la cruz por toda la humanidad con una total entrega sin reservas a Él. Condición y causa son cosas diferentes. Sin nuestra entrega, todo lo que hace Dios por nosotros deja de servir para nuestra salvación. Por eso se perdió Judas. Eso le sucedió a Hitler. Y ese es el serio error de la teología cristiana moderna, decir que, porque Dios nos ama incondicionalmente, también nos acepta incondicionalmente. Me encantaría poder atender a todas vuestras preguntas, de modo que os sugiero que las anotéis y tengamos una sesión de preguntas y respuestas más tarde. Así, todos podrán escuchar las preguntas, pero no puede ser ahora, porque esta charla está siendo grabada y no avanzaríamos si abrimos la sesión justo ahora. Leamos ahora de Fe y Obras, páginas de la 15 a la 28. No podemos tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que lo reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Observad cuidadosamente lo que dice. ¿Cuándo tenemos una perfecta confianza en Cristo? Cuando obedecemos sus mandamientos. Se trata de una fe que obra. No hay verdadera fe si no obra. Toda esa sección de fe y obras es muy importante. Os leeré ahora una cita de Clifford Goldstein que me gusta. Quizás sea tiempo de que paremos nuestra obsesión egocéntrica con la seguridad, para más bien buscar poder de lo alto para la victoria sobre los pecados que tan a menudo nos causan el cuestionarnos nuestra salvación. Yo creo que hemos entrado en ese modo últimamente en la Iglesia Adventista. La principal pregunta de todo el cristianismo y del adventismo también es, ¿soy salvo? Necesitamos tener la seguridad de la salvación. Eso es lo que se oye desde hace 10 o 20 años. Goldstein dice que dejemos de mirarnos al ombligo, y yo estoy de acuerdo. Hay algo más grande que la seguridad de la salvación, y es la lealtad al Señor y la vindicación de su nombre mediante nuestras vidas y nuestras palabras. Por eso debemos ser obedientes, no por ninguna otra cosa. Veremos ahora una encuesta hecha en la Iglesia Adventista. En ella, un 63% dijo tener una relación íntima con Cristo. Son casi 2/3. No está mal. Un 73% dijo tener seguridad de la vida eterna. Sin embargo, solo un 34% dijo estudiar la Biblia diariamente y solo un 33% dijo hacer adoración en familia.
Casi 3/4 dicen tener seguridad de vida eterna y solo 1/3 estudia la Biblia. Algo no encaja ahí. And 1/3 study the Bible. Something isn't quite right there. Quien hizo el reportaje escribía esto: navegamos en un mar de apostasía imaginando a Cristo a nuestra propia imagen, personalizado para encajar en las demandas y clamores de la naturaleza carnal. Y podríamos estar en serio riesgo de un cumplimiento directo de Mateo 7 del 21 al 23. Y recordáis lo que dicen estos versículos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alguien escribió lo siguiente: Satanás está trabajando con gran celo para que la gente tenga un falso sentimiento de seguridad. Y ese es el mejor engaño de Satanás. ¿Sabéis lo que escribió Ellen White sobre los que vivirán en el tiempo final y que reciban el sello de Dios? Si hemos entendido bien, ellos no estarán pecando. Vivirán en el tiempo de las 7 últimas plagas, y esto es lo que dice ella en El conflicto de los siglos, página 619. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Las más perfectas personas, los cristianos más maduros que hayan vivido nunca en esta tierra, viviendo sin mediador, cuando el santuario celestial se haya clausurado, quisieran tener la seguridad de perdón. Y no es la perdición lo que temen, sino la posibilidad de deshonrar el nombre de Dios por lo que hagan y digan. Los defectos de sus caracteres podrían deshonrar a Dios, así que oran por la seguridad de perdón. Así que si incluso esas personas claman por la seguridad en ese tiempo, quizás no sea eso lo más importante ahora para nosotros. Ahora, estoy de acuerdo con algo en relación a la seguridad. Necesitamos la confianza en que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Necesitamos la confianza en que hemos entregado nuestra vida y que Él ha entrado en ella. Necesitamos la confianza en que, de morir ahora mismo, estaríamos a salvo en sus manos. Yo creo en esa confianza, pero insistir una y otra vez en mi seguridad de salvación es hacer una buena pregunta en el momento equivocado. Es algo importante, pero no es la pregunta que toca ahora. La pregunta actual, si queremos recibir el sello de Dios, es si lo que hago, digo y pienso vindica a Dios o a Satanás. Por la música que escucho, lo que veo y los libros que leo, ¿estoy poniendo mi papeleta en el lado de Dios o en el de Satanás? No he de poner más el foco en mi salvación, sino en si mi testimonio respalda a Dios o a Satanás. Ese es el asunto. Mi salvación y mi seguridad son asuntos de menor importancia. Y por ello, los que estén luchando en la experiencia del tiempo final no estarán preocupados por su propia salvación, sino por la vindicación de Dios. Veamos ahora cuál es el concepto evangélico de todo esto. Nos hemos referido a ello en varios momentos, pero ahora lo trataremos de manera particular. Los evangélicos aceptan y creen en la santificación, no la niegan. Creen que sigue a la justificación. Los evangélicos creen en la obediencia. ¿Quiénes en nuestro país están llamando a la obediencia a la ley de Dios más estridentemente que ningunos otros? El mundo evangélico. Quieren que los 10 mandamientos de Dios se incluyan en nuestro sistema judicial. Quieren que sean obligatorios, no opcionales. Los evangélicos creen en la obediencia a la ley de Dios. Eso no es el problema, pero creen que la santificación, que es la auténtica obediencia, la relacionada con los actos de pecado, no es el camino de salvación, sino el resultado de la salvación. Ese es el primer punto. La santificación es el resultado de ser salvo, no una causa, y por tanto, no necesaria para salvación.
Según ellos, David era salvo mientras desobedecía, aunque Dios quería que obedeciera y él mismo quería obedecer. Así que el primer punto es que la santificación es un resultado de la salvación, no una parte o una causa. El segundo punto es que la santificación nunca será efectiva al 100% mientras vivamos en esta naturaleza caída. Así, aunque el Evangelio evangélico enfatiza la obediencia y la santificación, las deja fuera del camino de la salvación. Para ellos, la santificación es posterior a la salvación, por lo que puedes ser salvo sin estar realmente santificado, y además, la santificación nunca es completa en nuestra naturaleza caída. Por tanto, para ellos habrá pecado hasta que Jesús venga. Así es como lo expresa un cierto individuo. ¿Cómo puede mi Creador y Salvador amarme y prometerme salvación cuando soy egoísta y a veces enfadado, sarcástico, cínico y desagradable? Sin embargo, lo que hago o dejo de hacer no tiene nada que ver con si Él me ha aceptado o no. Así que yo puedo ser egoísta, irritable, sarcástico, cínico y desagradable y ser acepto y tener salvación. Esa es la visión evangélica de la salvación. Encontré esta otra cita interesante. El remordimiento, el arrepentimiento y la confesión son terapéuticas y necesarias para la salud espiritual y psicológica, pero son el resultado del perdón recibido y percibido. Eso es retorcer las cosas. Dice que el perdón es anterior al arrepentimiento. Se te perdona por aceptar a Jesús como tu Salvador y después, en la santificación, te arrepientes. Eso es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. El arrepentimiento precede al perdón y no al revés. Ellen White dice, sin regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay remisión de pecados. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 112 y 113. Hemos hablado de si la justificación es solo legal o también vivencial y de los problemas aparecidos en nuestra Iglesia en los últimos 30 años en torno a la justificación. Lo dejaremos aquí. Son casi las 16:30, así que podéis tomaros un descanso. Haremos primero una pequeña oración. El descanso será de 10 minutos. Después, Matthew os mostrará durante unos 20 minutos nuevo material inédito. Después tendremos nuestra última charla. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu salvación, pero Señor, ayúdanos a no degradarla diciendo que tolerarás nuestros pecados mientras somos salvos. Ayúdanos a tener plena y completamente la aceptación de Jesucristo que tanto le costó. Es en el nombre de Jesús que lo pido. Amén.